Edición de los domingos. Hemos ya celebrado el pan con chicharrón y ahora vamos a noticias que sí preocupan porque detrás de ellas hay muchas familias que tienen conflictos y necesidades de trabajo, pero están en la informalidad, algunas en la ilegalidad, y me refiero al tema de la minería. Vamos a hablar con un experto en temas de minería, con un analista político, además, Iván Arenas. Iván, gracias por atendernos hoy domingo. Muchas gracias a ti, Fernando. Gracias. Iván, el ministro Jorge Luis Montero, el ministro del sector de Energía y Minas, ha sido invitado a la Comisión de Energía y Minas del Congreso para bueno, de sus planteamientos sobre cómo debe enfocarse una ley, MAPE o como se le llame, porque algunos paran cambiándoles de nombre, que sustituya al Reinfo y dé una cobertura para eliminar tensiones entre los miles que se dedican a la minería en pequeña escala, minería informal, algunos francamente ilegales, y cómo darles una cobertura y cómo a algunos decirles: usted ya no más será protegido por ningún Reinfo ni nada parecido. ¿Qué posibilidad ves de que el ministro ponga temas en agenda que sean recogidos por la mayoría congresal? Mira, hace semanas atrás, el ministro de Energía y Minas, a través de la General de Formalización Minera, envió un documento, es un documento de 12 puntos, de 12 lineamientos. Este documento es un documento que se le envió a la Comisión de Energía y Minas, que en este momento está liderada por un congresista de Juntos por el Perú. Entonces envió el documento y es un documento que de alguna otra manera es un insumo importante para la construcción de la ley MAPE. Ahora, queda en la Comisión de Energía y Minas si estos insumos, estos lineamientos, en las cuales hay cosas interesantes, como por ejemplo el financiamiento a los productores, en el tema de los estudios de impacto ambiental, en fin, los ILAFON. Hay varias cosas importantes que creo yo son importantes y medulares. Entonces, ellos han enviado un documento a la comisión y queda en la comisión recoger o no estos lineamientos. La comisión lo puede hacer Claro, como porque también la comisión lo que puede hacer es no recogerlos y recoger los eh, proyectos de ley MAPE que tenían en la anteriormente, como el señor legislatura Paul Gutiérrez. anterior, legislatura anterior, la comisión que estaba presidida por Paul Gutiérrez, ahora es Víctor Cutipa, pero es de la misma, son del mismo grupo político, no recogió básicamente lo que envió el Ejecutivo. Hicieron una propuesta que era muy tirada hacia los intereses inmediatos de los mineros informales y eso no resultó. ¿Qué ha cambiado que podría ser un elemento de conciliación donde la mayoría congresal y quien preside la comisión, este señor ahora Víctor Cutipa, recojan los planteamientos del Ejecutivo y los mineros informales se queden más o menos satisfechos? Conversaba yo con la congresista Diana González, que sigue en la comisión, y ella me decía que la posibilidad de conciliación más grande la ve en que el Estado, y por lo tanto una norma, facilite los contratos de concesión, los contratos de operaciones, que son aquellos que muchos que se dedican a la minería informal no consiguen de los dueños del terreno concesionado. ¿Cómo ves esa posibilidad? Algunos gremios de la minería informal han dicho que ellos están en contra de esos lineamientos que han enviado. Estos gremios de minería informal habían sido también apoyados por el señor Paul Gutiérrez, como el señor Víctor Cutipa. Ahí vale acordarse que el señor Víctor Cutipa estuvo en varias reuniones con los mineros informales, pero además los acompañó en su lucha o en sus protestas cuando estuvieron frente al Congreso y frente al Ministerio de Energía y Minas. Entonces, yo francamente veo, digamos, eh, con pocas posibilidades que esta Comisión de Energía y Minas del Congreso, liderada básicamente por Cutipa, donde hay otros congresistas además, recojan parte esencial que creo yo, por ejemplo, son estos temas de los acuerdos los contratos de explotación. Entonces, lo que creo es que va a haber digamos, una dialéctica importante, una discusión importante. Hay otro congresista que ha presentado en los últimos días dentro de la Comisión de Energía y Minas proyecto de ley para la reversión.
el propio gremio más importante de mineros informales ha dicho que ellos están en contra de los bases de lineamientos, que lo que quieren es la reversión, la regresión de las concesiones. Entonces aquí el Sí, punto medular es eso, ¿no? Las concesiones, para y creo yo que que es para importante. que nuestro público nos entienda bien, cuando hablas de reversión de las concesiones, estás aludiendo a que los mineros informales que están trabajando y ya años, ¿no? Sobre terrenos que han sido concesionados por otros, lo que quieren es que esos terrenos que para los otros son ociosos en el sentido que no los están trabajando, sino los están trabajando los informales, que la propiedad sobre esos terrenos revierta al Estado y luego pase a los mineros informales. A eso te refieres con reversiones, ¿no? Exactamente esto, ¿no? Exactamente, se ha presentado dentro de la comisión un proyecto de ley, está por discutirse, como te digo, los mineros informales también han dicho que ellos están en contra de la propuesta de lineamientos del gobierno y que ellos van también por un tema de reversión de las concesiones, ¿no? Que ellos quieren de alguna otra manera quedarse con las concesiones que ellos lo tienen en este momento. ¿Por qué? Ellos aducen que inclusive el contrato de explotación, inclusive el contrato de explotación a ellos no le garantiza, ya lo han dicho en un comunicado y en algunos videos han dicho que tampoco el contrato de explotación les garantiza, porque pueden tener un contrato de explotación, firmarlo por 2 o 3 años y luego el que tiene la concesión ya no quiere hacerlo. Entonces eso no garantiza que el propio minero en vías de formalización pueda Sí. de alguna otra manera eh, tener la y, permanencia. Entonces ellos y- han dicho que tampoco el sí, contrato de explotación Iván, garantiza que van por la sí, Iván, reversión. vamos a seguir conversando, pero luego de una pausa y te dejo ya la pregunta planteada. Ya tú, como Iván Arenas, conocedor de los problemas, ¿qué sugieres que alternativas das para que se faciliten algunas operaciones respetando el derecho a las concesiones? Pero ¿cuántas de esas reversiones podrían ser válidas y legítimas? ¿Y en qué casos, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Terrenos que están concesionados para grandes empresas mineras que explotan sus grandes minas al lado y que esos terrenos están en previsión de que haya exploraciones, pero ya están invadidos por la minería informal, como en el caso de Las Bambas. Con tu respuesta, Iván Arenas, regresamos luego de una pausa en Ampliación de Noticias. Los estoy acompañando en Ampliación de Noticias. Estamos conversando con Iván Arenas, que es analista político y experto en temas mineros. Iván, te había preguntado cuáles son, ya viendo que el Estado tiene dificultad en ponerse de acuerdo con el Congreso para plantear una alternativa que deje más o menos tranquila a los mineros informales, ¿cuál es tu propuesta para lograr algunos elementos de conciliación que podrían lograr, sí, esa armonía? Mira, eso es importante porque para dar de alguna otra manera algunos elementos para tratar de arreglar esto, o tratar de o mitigar o tratar de poder organizar y desarrollar políticas públicas sobre este tema, primero hay que ir al diagnóstico. Por ejemplo, se dice que las concesiones las tienen las grandes empresas y eso no es cierto. Las concesiones básicamente están en pequeños y medianos concesionarios, el 70%. Más del 90% de las concesiones en las que trabajan los pequeños y medianos y mineros informales están básicamente en concesiones que no son suyas. Entonces, y otro tema importante, hay más de 70.000 derechos mineros que todavía no se han habilitado, es decir, hay una cantidad de concesiones en las que pueden participar diversos pequeños y medianos mineros en procesos de formalización. Otro tema importante. Primero de agosto salió, digamos, al mercado en la oferta y la demanda a través de Ingemet cerca de 4.000 concesiones con posibilidades de que alguna de las personas como tú o como yo o como un minero pueda tener un derecho sobre ellas. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Es que, primero, aquí no hay digamos, no es la gran minería la que tiene todas las concesiones, eso no es cierto, como también no existen concesiones que ya no se pueden tener derechos habilitantes, eso tampoco no es cierto. Entonces, aquí el detalle es, como te digo, tener un buen diagnóstico y finalmente para tener recetas mañana más tarde. Primero, es evidente que tiene que haber un contrato de explotación, es un acuerdo de explotación que garantice no solamente al que lo trabaja, sino que la concesiona de que no van a invadir sus posesiones
y que el que tiene la concesión le puede entregar por 3 o 4 años, 5 años un acuerdo. Luego de eso es darle, desarrollar capacidades de los propios mineros informales y pequeños mineros y mineros artesanales para que ellos puedan adquirir un derecho habilitante, un título minero de alguna concesión, Ya, entonces porque no lo saben hacer. estamos llegando a un punto agarrando carne, ¿no? Dices que no son demasiadas las concesiones que están en terrenos de las grandes mineras, pero sí hay un porcentaje que ese es más difícil de trabajar, porque las grandes mineras no van a aceptar que se invadan sus terrenos de futura exploración. Pero sí se están dando casos como esta mina Pamputa, ¿no? Que es la mina informal más grande del Sí, sí, Perú, que claro que está sí, vecina sí, de Las Bambas completamente. y poderosa también, ¿no? Así es, En el Álgido completamente, Patás completamente. tiene varios terrenos invadidos. Pero estabas diciendo que sí, en un 70% esas concesiones son de pequeños ciudadanos propietarios de terreno concesionado que no lo están trabajando También, ellos, que lo están trabajando concesionarios. Entonces te pregunto, respetando el marco normativo y el derecho a tener concesiones, ¿se puede obligar a ese propietario de concesión que no le está trabajando directamente, si es que no tiene un plan de trabajo directamente, se le puede obligar a que le dé el contrato de operaciones al minero informal que está allí? pero yo creo que aquí el tema no se trata de obligar, porque no se puede hacer eso. Lo que pasa es que en la realidad muchas veces las cosas es absolutamente distintas. En Arequipa, por ejemplo, hay varios concesionarios que quieren firmar contratos de explotación con los propios mineros. Y a veces los propios mineros lo firman por 6 o 7 meses y no quieren firmar. Hay varios, sobre todo en Arequipa se producen muchos estos casos en las que los propios propietarios, pequeños y medianos concesionarios, quieren establecer acuerdos y como te digo, los mineros artesanales o informales no quieren O sea, hacerlo, también hay al porque son revés. mayoría, porque son número. Entonces, aquí solamente se está diciendo, digamos, hay una voz, evidentemente, de los mineros informales a través de sus gremios, pero la voz de los pequeños y medianos concesionarios, que son el 70% donde están estas concesiones invadidas, ellos no tienen voz. Entonces, hay muchos casos, hay que revisar caso por caso y te digo, te vas a dar con la sorpresa de que muchas veces el propio concesionario quiere firmar, pero los mineros no quieren hacerlo y además no quieren hacerlo por su condición de número. Es decir, no son 10, 20, sino son 100, 200, 300 mineros que están explotando una concesión que no es su suya y no quieren ponerse de acuerdo. Claro, porque Entonces, ahí, aquí el detalle es ese. claro, eso es lo que pasó, por ejemplo, en Atico, ¿no? Donde hubo 13 muertos porque se peleaban distintas minas y la concesionaria, la dueña de la concesión estaba en Lima, pues ajena a a ese conflicto Exactamente, que causó, pasa en Secocha, que pasa en causó 13 Atico, pasa muertos. en Puno, en fin, y evidentemente también pasan en las grandes mineras. Entonces, en las grandes mineras lo que se quiere es legitimar, lo que se dice es este sintagma de los mineros ancestrales, ¿no? Se ha inventado este tema de los mineros ancestrales con tal de Claro, legitimar estas concesiones claro, invadidas. cada caso es distinto, pero hay lugares comunes y sobre esos lugares comunes es que se puede legislar para favorecer y en algunos casos sí forzar que hayan esos contratos de operaciones, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, como te digo, en este momento, ¿de qué manera podemos darle garantías al concesionario para que, uno, el concesionario pueda establecer en efecto acuerdos de explotación y lo segundo es que se cumplan esos acuerdos de explotación y que mañana más tarde ya no se dejen de pagar las regalías o se dejen de pagar o se dejen de alguna otra manera de lado los contratos de explotación y simplemente no lo haces? Entonces, aquí el tema es, digamos, es entender bien, tener un buen diagnóstico porque los casos no son iguales. No es lo mismo La Libertad, no es lo mismo Puno, no es lo mismo Nanay, no es lo mismo Condorcanqui, no es lo mismo Atico, Chala, que otras zonas. Entonces aquí el tema es, creo yo, trabajar proyectos pilotos y ver cuáles dentro de la cadena productiva, son los cuellos de botella. Entonces aquí el problema, pero como te digo, en los lugares comunes es darle garantías al concesionario para que el concesionario, si quiere firmar contratos de explotación, lo pueda hacer y que firmen contratos de explotación y que esos contratos se cumplan por parte del concesionario como el que tiene la explotación. Mm. Y bueno, hay unos terrenos que sí son prohibidos, ¿no? La minería en áreas protegidas, ¿no? En reservas naturales
o la minería aluvial. ¿Ahí qué piensas? Porque la ley actualmente reconoce la posibilidad de hacer minería en ríos, y eso pues es bastante contaminante. Pero, por ejemplo, el Es ministro que, de Ambiente decía el otro día que para él no debiera existir la minería aluvial. ¿Qué piensas al respecto? mira, yo creo que es un fenómeno real en el sentido de que ya existe, ¿no? Hay corredores económicos, inclusive Madre de Dios es un corredor minero, ese corredor minero evidentemente ya sobrepasó los límites, ese corredor minero ya entra a otro tipo de, se hace minería ilegal, entrando reservas, etcétera. Entonces hay que reconocer primero el fenómeno y sobre ese fenómeno se pueden constituir diferentes políticas públicas con el uso de tecnología. Hay tecnología de punta, en los últimos años ha salido tecnología de punta para la lixiviación de los minerales en el caso del oro. Se puede hacer, claro que se puede hacer. Claro, evidentemente utilizando todos los tipos de, dando garantías de que se cumplen los estándares sociales, ambientales y laborales. Y lo otro es utilizando tecnología, que sí se puede hacer. Entonces, pero creo que hay que ponerle un límite también a eso. Tampoco es que uno puede entrar a hacer minería aluvial en cualquier lugar, tampoco no puede hacer eso. Yo particularmente creo que para mí ya los lugares deben estar cerrados, ya se establecieron algunos corredores mineros y yo creo que no se puede extender más. Pero sobre esos corredores mineros lo que se pueden establecer es, uno, que se cumplen los estándares ambientales, sociales y laborales, y lo segundo importante es el uso de tecnología, tecnología de punta que permitiría mitigar, remediar, pero además el procesamiento de los minerales esté acorde a los estándares Claro, sociales y y no ambientales. usar mercurio de ninguna manera. Bueno, Iván No, Arenas, claro. te agradezco mucho porque hemos agarrado carne, hemos hablado de temas específicos que podrían ser materia de conciliación y de conversación para que tengamos una ley en la que Y, ambas partes queden medianamente satisfechas. Fernando, creo que hay un tema que creo que es importante. Mira, lo que digo es que existen más de 70.000 concesiones en las que pueden acceder los mineros. No es que exista concentración, no es que exista un monopolio las concesiones, eso no existe, eso es falso. Entonces, ¿qué pasa? Que el minero no puede acceder. Entonces, se ha generado un mercado de abogados, de asesores, que lo hacen por el minero y lo venden al minero, le estafan muchas veces al minero. La idea es que el minero también sepa cómo puede acceder a esos derechos. Entonces, y eso es lo que tampoco existe. Y eso de alguna otra manera son parte de los lineamientos que el gobierno ha lanzado. Yo creo que son importantes estos lineamientos que les ha puesto al Congreso, en este caso a la Entonces, Comisión. Y creo entonces que la Comisión debe el recoger. gobierno por lo menos ha hecho su tarea de dejar esos lineamientos sobre la mesa Sí, para que en sí, el Congreso hagan una ley que no corra la suerte de la pasada, que era muy, muy pro minería informal. Bueno, muchas gracias exactamente. nuevamente, Iván Arenas. Y